Este coche que tenéis aquí es el primer Mini fabricado en la fábrica de Leipzig en Alemania. Es el nuevo Countryman de tercera generación y aquí tenemos esta versión de prensa, el Mini Countryman C, con un motor 3 cilindros, con una hibridación de 48 voltios y una etiqueta Eco. Vamos a conocerlo, acompáñeme. Bueno, vamos a dar nuestro repaso exterior. Aquí tenemos a este Mini Countryman que ha crecido 13 centímetros de largo y 6 centímetros de altura. Un formato más dedicado a ese segmento sub. Eso sí, es un sub pequeño, pero ya notamos unas líneas que, aunque lleve seña de identidad Mini, pero ya tiene una seña mucho más campera, mucho más bruta, ¿no? A nivel de diseño. Aquí vemos estas ópticas delanteras de nuevo formato que tiene una firma lumínica también personalizada. Vemos también esta calandra que va con este ribete en negro brillo que puede ser personalizado, al igual que la zona baja del paragolpes, puede ir en tonos en contraste. Vemos un capó que la zona alta tiene esta parte central un poco más alta, plana pero baja, y forma aquí esta pequeña hendidura hacia los laterales. Vemos también el logo de Mini en un acabado cobrizo muy bonito. Y ya pasamos al lateral, un lateral donde vemos en este acabado estas llantas en plata de 18 pulgadas. Los materiales de construcción y fabricación de este Mini Countryman C son reciclados y pueden ser reciclables también. Las llantas, por ejemplo, nos hacen una indicación de que un 70%, 75% son de material reciclado. Por supuesto, vemos todas estas líneas, pasos de rueda marcados en la chapa, sobre todo en la zona alta, para darle algo más de altura a todo el conjunto. Líneas muy suaves, pero marcadas aquí en la puerta, aquí en esta zona. Luego se vuelve a marcar aquí en el paso de rueda del pilar C, y un pilar C que está marcado por este techo en negro brillo con gran altura, y este diseño que también es totalmente personalizado en las versiones que elijas del Countryman. Aquí ya en la saga vemos este alerón de gran dimensión que, como veis, lleva integrado una tercera luz de freno y tiene una ligera caída hacia la zona baja. Llevamos techo panorámico, barras en el techo, y aquí encontramos la saga, una saga donde vemos unos pilotos también de nueva generación, nuevo diseño. El coche es totalmente nuevo, pero lleva la firma de la Union Jack en su firma lumínica, algo que resalta muchísimo en estos coches de la firma Mini. Vemos el nombre Countryman en la zona central, unos paragolpes marcados con negro mate en la zona baja, y la verdad es que le sienta muy bien y le da este aspecto sub al modelo. También vemos el limpia cristal en esta zona y estos elementos que permiten mejorar la aerodinámica, una aerodinámica que también ha sido mejorada en esta generación, a pesar de que lleva unas dimensiones mucho más grandes con respecto a su predecesor. Así que nada, ¿qué os parece este diseño? ¿Os gusta? El coche es muy personalizado, podemos elegir varios colores, incluso en el techo. Vemos aquí también en el plástico este formato que le da también un diseño diferente. ¿Y qué opináis? Dejadlo aquí en los comentarios, ¿vale? Venga, vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero. Dando este repaso interior, tenemos aquí este mando que además os quiero enseñar, que es un mando muy bonito. Voy a tapar aquí un poco la matrícula, pero tenemos aquí en relieve el nombre Mini, aquí los botones, y por supuesto aquí tenemos el logo. Un mando todo en plástico, pero un mando bonito, diferente, pero además el cierre es aquí en el logo de Mini, en el círculo, así que está muy currado. Aún así, abrimos y tenemos el abrir el portón. Tenemos portón eléctrico y hemos ganado unos 10 litros con respecto a su predecesor. Aquí estamos en el entorno ya de los 470 litros, os dejaré aquí los datos, y 1450 litros abatiendo los asientos. Tenemos una altura
algo elevada, una boca de carga normalita, pero tenemos algunos huecos en los laterales para guardar objetos. Aquí justo debajo tenemos un pequeño hueco para guardar cosillas un poco más pequeñas y que estén apartadas del maletero. Aquí una bandeja con un entramado bastante simple, todo aquí con los plásticos, tenemos los triángulos de emergencia y el abrir y cerrar este portón. La verdad es que tiene un buen acabado a nivel general, plásticos bueno, comunes, vemos aquí los pilotos a los laterales y poco más. Aquí una luneta bastante pequeña, que eso también lo repasaremos un poco en la parte dinámica. Así que nada, ya visto esto, vámonos a las plazas traseras. Portón con velocidad bastante aceptable. Vámonos para adentro. Acceso a las plazas traseras, una boca de entrada buena. La puerta debería haber generado un ángulo de mejor entrada, ya que es un coche con un concepto más familiar. Sin embargo, yo mido 1,77 y si lo podéis apreciar, he entrado sin ningún problema. Cerramos y encontramos un ajuste bueno en general. Vamos a ajustar aquí el reposacabezas y bueno, está bien. Tenemos una banqueta que además podremos reclinar, tener en varias opciones. Vamos así un poco más rectos. Tenemos aquí un pequeño tirador para poder llegar a este nivel y en este sería la posición más reclinado, ¿vale? Con esto perdemos un poco de litros en el maletero, pero ganamos en comodidad. Esto depende un poco también de cómo lo quieras llevar. Además, tenemos esta ventaja para ganar también maletero, que podremos desplazar la banqueta. Esto viene muy pero muy bien para la practicidad y uso de este coche. Además, como veis, tenemos estas dos banquetas unidas y esta va totalmente independiente. Tenemos varios niveles, este es el más grande y aún así llevo un dedo de separación de las rodillas. Tenemos otra posición, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta 12 posiciones contadas por mí, ¿vale? Pues nada, aquí vemos ya materiales casuales, tela en la parte superior, pero que le da un revestimiento y un acabado muy bonito, más tonos cobrizos aquí en las manetas, todo con plásticos pero con un diseño diferente, mucho hueco portaobjeto, buenos, muy generosos en las puertas, elevalunas, toda esta zona con una buena ventana, un pilar que aquí además llevamos los airbags aquí integrados, luces en esta zona, aquí huecos para lo que es la red de carga si vamos a usar todo el maletero, ¿no? Con los asientos abatidos, y tenemos este techo que va aquí cortado con esta lámina, donde sí que tenemos la parte practicable en la zona delantera, bolsillos aquí en la parte delantera del asiento, del respaldo para guardar cosillas, y tenemos mucha altura de estos asientos, con lo cual podremos extender las piernas sin mayor problema. En cuanto a la banqueta, sujeta bien, no es un corte deportivo pero sujeta bien. Además llevamos este tapizado mixto con tela y cuero, todo obviamente con materiales reciclados y que le dan un aporte eco a este interior y en general a la fabricación del coche. Muy buen tono, eso sí, en este acabado claro es bonito, pero con el mantener va a ser algo complicado mantenerlo limpio, ¿no? A eso me refiero. Aquí el reposabrazos con dos portabebidas, bastante bueno, cómodo. Y para las familias, no olvidéis, tenemos los anclajes Isofix aquí con canaleta, con su tapa, así que no tendremos problema para instalar ni para hacer uso de estos anclajes. La plaza central, vamos a ver qué tal es. Pues en cuanto a anchura, bien, pueden ir 3 adultos, yo mido 1,77 y 3 adultos de mi contextura, podríamos viajar con relativa comodidad. Lo único es que la zona central, al tener un túnel algo más elevado, voy más incómodo al unir las piernas, ¿no? Es un poco más incordio. Bueno, la consola sí que tiene dos salidas de aire con dos puertos USB-C, con una pequeña bandeja en la parte baja, pero invade mucho la zona trasera. El respaldo incómodo y esto, la parte mullida de la parte baja también es un poco más dura que la de los laterales. Pero bueno, ya visto todo esto, vámonos para la parte delantera, que hay bastante que ver. Acompáñame. Plazas delanteras, a ver qué tal está
este acceso, mucho mejor que la parte trasera, aunque la parte trasera tampoco está mal. Buen ajuste, mismos materiales que en la parte trasera. Todo esto va integrado en este salpicadero, y un salpicadero que destaca por dos cosas. Una, no llevamos ya cuadro de instrumentos. Para ello, si necesitas tener algo a tu disposición en tu centro de mando, tendrías que elegir el Hub Display, como lo tenemos en esta unidad, donde nos da el resumen necesario de velocidad, indicaciones, señales de tráfico, todo ahí resumido en este Hub Display, en esta pequeña pantalla que nos va indicando en esa zona. Pero la joya de esta nueva generación es esta pantalla de 240 milímetros de tecnología OLED, que bueno, ofrece un diseño y un nivel de infografía muy bueno. El sistema es el 9.0, el más actual del grupo BMW, aquí integrado en Mini, y da una buena calidad, ¿no? En general, aquí vemos muchos sistemas, por ejemplo el clima, que tendremos que hacer uso del clima también aquí por la pantalla. Tenemos el Android Auto ya sincronizado inalámbricamente. Aquí tenemos el Home, donde ya podemos desplazar por los diferentes estilos que tenemos, ¿no? de pantalla. Y la verdad es que está muy bien. Tenemos aquí lo que es el power, el potenciómetro o cuenta revoluciones, y aquí el nivel de gasolina. Aquí vemos el total de kilómetros, el odómetro, también vemos aquí un poco el resumen, y en estos laterales tenemos el clima bisona, que incluso en esta unidad llevamos calefacción en el volante y calefacción en los asientos en 3 intensidades. Aquí un resumen de hora, indicadores, temperatura exterior, vemos aquí el perfil de usuario que nos dice hola conductor, en fin, una cantidad de personalización muy buena. En la parte baja sí ya encontramos un resumen de cuadro de mandos bastante peculiar. Ahora mismo está haciendo un poco de latido de corazón, ¿no? El Start Engine, donde esto hace un formato como de llave, ¿no? Está como la llave interior, y giramos a la derecha o a la izquierda para apagar o encender. Tenemos aquí otro pulsador que son Experience, que pasaría a ser la nueva forma de elegir los modos de conducción, pero aquí en este Countryman va un poco en función a experiencias, ¿no? Aquí tenemos otro pulsador que son la caja de cambio, también con reversa, neutral, directa y L, y aquí el botón para el aparcamiento. Tenemos aquí el botón de acceso rápido también a los ayudas a la conducción, el sistema de cámara y ayuda al aparcamiento. Tenemos también aquí el warning, los desempañantes traseros y delanteros, y aquí el dial en este lateral para apagar o encender la radio en este lateral. Así que está muy bien, porque no tendremos que usar solamente la pantalla, sino que tenemos algunos accesos rápidos en este sistema. Aquí una bandeja intermedia con carga inalámbrica, también con el mismo textil de la parte superior, otra bandeja aquí en esta parte baja, otra zona de 2 portabebidas, esta pequeña guanterilla con la firma de Mini, aquí con una cuerda, aquí para guardar, bastante casual, otra bandeja aquí, 2 puertos USB y conector 12 voltios, y tenemos este reposabrazos que es ajustable en profundidad más no en altura. Aquí la ergonomía, un asiento que recoge muy bien las lumbares, tenemos buena regulación, todo manual, pero podremos conseguir un buen reglaje para confort y seguridad en la conducción. Por supuesto, huecos, tenemos guantera, todo en plástico, buenos bolsillos en las puertas, con toda la parte también de reglajes de espejos y elevalunas, y bueno, todo con buenos acabados, todo plástico duro en la zona, ya que no es tela, todo esto es tela, aquí ya es plástico duro, un volante que tiene un buen formato, tenemos toques también en este cobrizo que está también de moda, pero le da un buen aspecto. Los mandos multifunción en plástico, pero no hay negros brillos, así que las manchas, la verdad es que está bastante bien cubierto. Y este tercer radio, que es una pequeña cuerda que le da un aspecto también muy bonito, muy buena terminación. Aquí en esta zona alta tenemos el abrir y cerrar la cortinilla, o bien el techo solar practicable, todo el sistema de emergencia y un espejo interior fotocromático, donde también tenemos la visibilidad para la parte trasera. Así que nada, tenemos aireadores también en formato vertical, con un toque cobrizo también en color, y negro brillo prácticamente no vemos en nada en lo absoluto. Lo que es el volante regulable en altura y en profundidad.
¿vale? Así que bueno, yo creo que ya el repaso está bastante completillo, ¿no creéis? Vamos a ponernos en marcha y os cuento en la carretera qué tal va este Mini Countryman C de tercera generación. Bueno, ya estamos al volante del Mini Countryman. A destacar aquí en esta zona, que es muy irregular el pavimento, que encontramos un coche muy bien insonorizado, una suspensión que absorbe muy bien y el nivel o la calidad está muy bien ajustado. Es una unidad nueva, estamos en el entorno de los 4.000 kilómetros, pero ya muchos modelos, sobre todo con el movimiento que tienen estos coches de flota de prensa para pruebas, suelen tener, pues también ofrecen ya los fallos o desajustes a muy temprana edad, porque pasan de tantas manos que muchas veces ese tipo de fallos se notan rápidamente. Ven, este coche se nota muy buena calidad, así que está muy bien. Tenemos todos los sistemas de ajustes de aviso de límite de velocidad, control de carril, todo activado y nos va alertando con sonidos, ¿vale? Además nos corrige un poco lo que es la trayectoria en caso de cambio involuntario. Así que es un nivel bastante bueno el que tengamos estas ayudas a la conducción disponibles en esta gama Countryman. En este caso estamos con la versión gasolina de 170 caballos, la Countryman C, que son 170 caballos pero por un motor 3 cilindros en línea, con 156 caballos y un motor de 19 caballos eléctrico, y en combinación nos da estos 170 a 280 Nm/par. Tenemos también una caja de velocidad automática tipo doble embrague, en este caso, con 7 marchas, y esto da la suavidad y el confort necesario dentro de este Countryman C. La suspensión, como os he dicho, absorbe muy bien, tenemos unas inercias bastante acordes para el tipo de coche, no tiene una parte dinámica muy deportiva, al menos en esta versión, pero hay que ver cuando podamos tener la versión John Cooper Works, la versión más radical dentro de la gama de Countryman, y por supuesto de la marca Mini es la firma más radical, y veremos si los ajustes que le hacen a esa versión son las necesarias para que ese punto de deportividad y dinamismo lo tiene, ¿no? En este caso lo tiene lo suficiente para poderte mover con esta potencia y con el uso normal que le vas a dar a este coche. Una frenada que inmediatamente notamos como el pedal ejerce ya presión, esa mordida, y en nuestro trayecto de estos 7 días no hemos notado ningún tipo de fatiga. En cuanto al comportamiento de los modos de conducción, en este caso son experience, que llama la marca. En este caso vamos a ir a varios niveles, en este caso el Walk-Art, que además reproduce sonidos, cambia el formato y se pone más dinámico el coche. La verdad es que son experiencias totalmente muy personalizado y le da un buen detalle. Luego tenemos el modo Core, el modo Green, el modo Vivid, modo Timeless, Personal, donde podremos personalizar todo, Balance y Trail, una versión ya más campera, cada una con un tipo de sonido. Además, aquí tenéis un poco cada uno de estos sonidos en este vídeo. Go-kart. Core.
La verdad es que estas experiencias son muy buenas. La verdad es que está logrado. En este caso, vamos otra vez a Go-Kart. Como Mario Kart. La verdad es que está muy bien. Es un coche que, a pesar de ser una carrocería sub, mantiene esa esencia y ese espíritu de Mini, ¿no? Una sensación bastante buena de conducción. No llega a ser la del Mini en pleno, ya que tenemos más altura. Pero bueno, está bastante bien. Tenemos esta luneta un poco más alta del Mini, pero aún así es este aspecto más pequeño que cualquier sub que hay ahora mismo en el mercado. En cuanto a ergonomía, tenemos un asiento que recoge bien, sujeta bien las lumbares, incluso al no tener el cuadro de instrumentos es recomendable tener el Hub Display aquí configurado, activo para la versión, para que tengas ahí el resumen necesario de potenciómetro, velocidad digital, todo allí para no tener que estar pendiente de la pantalla. Que me parece un acierto en cuanto a filosofía de la marca y bueno, han apostado por ello y me parece que está muy bien. Pero me resulta un poco poco ergonómico el tener que recurrir a estar mirando aquí en la pantalla. Sin embargo, si no lo tienes, las indicaciones principales las tienes en la parte alta de la pantalla, con lo cual con tener un poco la visibilidad desviada, pues lo tienes aquí, no tienes que estar perdido buscando en la pantalla la información. Pero tienes que hacer uso del clima, ajustes, radio, todo por la pantalla. Como siempre, te tienes que hacer con ello y al poco tiempo ya lo tienes, ya vamos, a tu manera para poder hacer uso de este coche. La aceleración, pues un 3 cilindros que ofrece una reacción buena, pero no busques una deportividad para nada. Es un coche para hacer kilómetros bajo el formato gasolina, con una etiqueta eco que puedas entrar y salir de la ciudad, pero con buen espacio, practicidad y muy buen nivel de confort. A nivel de acabados, pues se nota esos materiales reciclados, que son materiales muy buenos al tacto, ¿vale? Pero bueno, tiene ciertos detalles, como también el tapizado en esta unidad, que realzan un poco ese nivel de mejor terminación, como la firma Mini nos acostumbra a tener, y por supuesto al estar en el grupo BMW pues se nota cierta calidad en los ajustes sobre todo. Pues ¿qué consumos estamos haciendo? Pues bueno, en estos 1032 kilómetros que hemos realizado durante estos 7 días estamos en una media de 7,2. ¿Podemos bajarlo? Sí, podemos bajar a un entorno de unos 6,8, 6,5 sin ningún problema, pero con una conducción bastante eco, ¿no? En este caso hemos hecho nuestras conducciones mixtas, combinadas, y por eso nos da este dato de 7,2, que bueno, para 170 caballos, motor gasolina con una hibridación ligera, me parece bastante acorde, ¿no? Es un coche que ha aumentado de tamaño, un coche que ofrece un poco más de habitabilidad interior, más cómodo que su predecesor, es la tercera generación, y hay que destacar sobre todo el hecho de que es el primer Mini construido en la fábrica de Leipzig en Alemania. Bueno, nada amigos, nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Este Mini Countryman de tercera generación me ha sorprendido, un coche que ha mejorado muchísimo gracias a estas nuevas dimensiones, pero sobre todo a nivel de batalla se nota ya un sub mucho más confortable, mucho más cómodo en el interior, ganando un poco más de capacidad a nivel general, como en el maletero y en el espacio interior. Con todos estos datos de capacidades, no es un coche en el segmento sub pequeño que te pueda ofrecer una pero que muy alta capacidad. Sin embargo, tiene más aspecto de compacto, pero con una línea tan mítica como es la de Mini, ofrecida bajo esta carrocería del Countryman. Un coche que además, con esta hibridación ligera y este motor de 170 caballos, puedes tener un coche de acceso, a pesar de que esta es la segunda versión más económica, la de 42.000 euros, porque parte de los 38.000 euros con la versión inicial. Esta es la Classic,
del Countryman C, así que ya tienes un equipamiento un poco más elevado y un poco más costoso, pero desde unos 38.000 euros ya te puedes hacer con una unidad del Countryman. Además, como ya os he dicho en la parte dinámica, que además en breve ya tendremos las opciones 100% eléctricas disponibles en esta gama Countryman. Así que nada amigos, agradecemos a Mini España la sesión de este Countryman C y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dejarnos vuestro like, y si nos quieres apoyar también te puedes unir al garaje con una módica suma al mes, o bien dejarnos aquí un gracias, un super thanks para apoyarnos en el desarrollo de estos vídeos, que nos viene muy bien económicamente. También tenéis las redes sociales Facebook, Instagram y X, con TikTok, donde tendremos actualidad también del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.